La avioneta proveniente del Estado de México había sido detectada por radar desde temprano en la mañana. El cielo estaba despejado, y no había razón para pensar que aquel vuelo sin pasajeros, destinado a una entrega privada, acabaría como el inicio de lo que muchos llamarían la contingencia de la risa. La torre de control intentó contactar al piloto cuando notaron que la aeronave descendía por debajo de su altitud asignada, pero no hubo respuesta. Ni siquiera una interferencia. Solo silencio. Cuando por fin localizaron la avioneta, esta reposaba sin daños en un claro entre cerros, como si alguien la hubiese dejado cuidadosamente allí. Al principio pensaron que el piloto habría salido caminando en busca de ayuda, pero no. Estaba sentado en su sitio, mirando al frente, murmurando. El hombre, Tomás Gutiérrez, o Tommy, como se lo comenzó a conocer en los archivos, no respondía a preguntas. No reaccionaba al contacto. Solo murmuraba pasajes bíblicos, repetidos como si formaran parte de una letanía privada que nadie más debía entender. No parecía temeroso. Tampoco exaltado. Su rostro tenía una serenidad casi mórbida, como si aceptara algo inevitable. Cuando le aplicaron sedantes suaves, con la intención de calmarlo, el resultado fue lo opuesto. Una carcajada que brotó desde lo más profundo de su pecho estremeció al personal médico. Al principio pareció que se burlaba. Luego entendieron que no podía detenerse. Intentaron todo. Contención, medicamentos, hipnosis. Nada funcionó. 3 minutos después de que le suministraron la segunda dosis de tranquilizantes, Tommy murió. Su corazón colapsó mientras aún reía. El sonido fue apagándose poco a poco, hasta que quedó solo el eco en la habitación. Hasta ese punto, todo era extraño. Pero aún era humano. Comprensible. Fue entonces cuando llegaron las señales desde la Estación Espacial Internacional. Los astronautas comenzaron a mostrar los mismos síntomas. Primero, uno. Luego otro. No tardaron en contagiarse los 4. La primera en romper el silencio fue la comandante Yu Matsuda. En un video captado por la cámara de su casco, se la ve riendo mientras flota en gravedad cero, los ojos inundados de lágrimas, diciendo en japonés. ¿Lo escuchan también? Está ahí afuera. Nos está viendo, y sabe. Luego vino la imagen. El rostro. Al principio parecía una distorsión de la lente, pero pronto se volvió imposible negarlo. Una figura humanoide, sonriente, flotando más allá del cristal de la nave, hecha de humo, de niebla, o quizá de algo más antiguo. Más real que la materia. La transmisión se cortó poco después. Nunca se volvió a saber de ellos. El rostro comenzó a aparecer en la Tierra. Primero en los cielos del sur de Chile. Luego en las costas de Senegal. Después en Nueva Zelanda, en Moscú, en la Ciudad de México, en Buenos Aires. Algunos lo veían solo por segundos, como un parpadeo. Otros aseguraban que permanecía en el cielo por horas, girando lentamente. Siempre sonriendo. El fenómeno fue bautizado como la presencia. La comunidad científica internacional trató de explicarlo como una alucinación colectiva provocada por un estímulo desconocido, radiación, gases, ondas. Pero no había nada medible. Nada replicable. Nada lógico. Mientras tanto, la humanidad comenzó a cambiar. Los primeros en notar los efectos fueron los trabajadores de una planta eléctrica en India. Durante una revisión de rutina, uno de ellos se detuvo en seco, comenzó a reír suavemente y no se movió por más de 3 horas. Solo reía. Cuando intentaron moverlo, otros trabajadores empezaron a reír también. Al final del día, 42 empleados fueron trasladados a hospitales psiquiátricos. Luego, las risas comenzaron a esparcirse como el viento. Pasaron de murmullos nerviosos a carcajadas espontáneas, como si algo invisible recorriera el mundo, dejando detrás una epidemia de euforia forzada. En París, grupos enteros de personas se reunían en plazas solo para reír. Algunos lo llamaban el despertar de la alegría. Otros decían que era una enfermedad. En Nairobi, hubo casos de personas riendo hasta caer inconscientes. En Montreal, se reportaron accidentes automovilísticos provocados por conductores que no podían parar de reír. En Roma, una monja de 93 años rompió en una risa tan aguda que se le reventaron los tímpanos. Dijo antes de morir, Él está aquí. Él ríe al final del tiempo. Los gobiernos cerraron las fronteras. Cortaron el internet en algunos países. Intentaron detener el flujo de imágenes, pero era inútil. No solo eran fotos, la gente soñaba con el rostro. Incluso quienes nunca lo habían visto, comenzaban a recordarlo. Los servicios de inteligencia más poderosos del mundo se reunieron. Se hablaron teorías sobre armas psíquicas, visitantes interdimensionales, fallas en la estructura misma de la realidad. Algunas agencias intentaron crear zonas neutras sin estímulos visuales ni sonoros, pero pronto descubrieron que el fenómeno no se limitaba al sentido físico. Estaba dentro de las personas. Dentro de algo más profundo.
Algunos científicos comenzaron a hablar del arquetipo de la risa universal, una idea enterrada en el inconsciente colectivo. Otros especularon que la risa era la reacción natural del cerebro al presenciar algo tan ajeno, tan cósmicamente incomprensible, que solo podía enfrentarlo riendo. Y sin embargo, el rostro seguía ahí. Cada día, en más lugares. Más definido. Más humano. Más hambriento. Los rostros en el cielo se movían lentamente, con una horrible sonrisa que parecía congelada en sus rostros. Algunos decían que los rostros cambiaban de expresión, pasando de la risa a la ira en un instante. Otros afirmaban que los rostros estaban hablando, aunque nadie podía entender lo que decían. La gente se preguntaba si los rostros eran una especie de entidad sobrenatural, o si eran simplemente una manifestación de la locura colectiva. La ciudad estaba al borde del caos, con personas riendo y gritando en las calles. Los servicios de emergencia estaban desbordados, y los hospitales se llenaron de personas que se habían lastimado a sí mismas o a otros en su estado de risa incontrolable. Los gobiernos intentaron tomar medidas para controlar la situación, pero nada parecía funcionar. La pregunta en la mente de todos era, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué los rostros en el cielo estaban riendo y sonriendo de manera tan macabra? Y, lo más importante, ¿qué significaba todo esto para el futuro de la humanidad? Algunos creían que era el fin del mundo, mientras que otros pensaban que era el comienzo de una nueva era. La verdad, sin embargo, parecía estar más allá de la comprensión humana. A medida que pasaban los días, la situación empeoró. La risa se convirtió en una especie de epidemia, y la gente comenzó a perder el control de sus acciones. Algunos se reían hasta que se les saltaban las lágrimas, mientras que otros se reían hasta que se les quebraba la voz. La ciudad se convirtió en un lugar de risas y lágrimas, de júbilo y terror. Y en medio de todo esto, los rostros en el cielo seguían riendo y sonriendo, como si estuvieran disfrutando del espectáculo. La gente se preguntaba si eran los responsables de la risa, o si eran simplemente una manifestación de algo más profundo y oscuro. La verdad, sin embargo, parecía estar más allá de la comprensión humana. No me ha sido fácil escribir esto, no por miedo, sino por el sonido. El sonido que ya no me abandona. No importa si tapo mis oídos, si me hundo bajo el agua, si dejo de respirar por unos segundos. La risa sigue ahí, como si no viniera de afuera, sino de mí. No mía, entiéndase bien. De mí. Como si mi cuerpo fuese apenas un tubo de eco por donde algo antiguo ahora se ríe. Yo estuve ahí cuando Tommy cayó, no como médico, no como soldado. Era parte del personal que documentaba el incidente. En teoría, debía mantenerme imparcial. Frío. Registrar, analizar, redactar. Pero eso fue antes de oírlo murmurar. No sé por qué lo entendí. Los demás decían que eran versículos, que recitaba del Apocalipsis. Pero lo que yo oí era otra cosa. Una risa atrapada en palabras. Una verdad disfrazada de locura. Tras la muerte de Tommy, me asignaron a un grupo de observación remota. Una base subterránea, varios pisos bajo tierra, aislada del ruido, del aire libre, de cualquier contacto con lo que se llamaba el cielo exterior. La idea era simple: observar los rostros sin exponerse directamente. Verlos a través de pantallas, imágenes, datos satelitales. Como si eso hiciera alguna diferencia. A la semana, uno de nosotros ya reía dormido. A la segunda, dos más hablaban entre ellos con un lenguaje que no reconocíamos. Yo fingía no escucharlo. Fingía dormir. Fingía no sentir la sonrisa formarse en mi rostro mientras escribía los informes. Todo era fingir, porque lo verdadero se desbordaba. Una noche, soñé con Tommy. No era un sueño convencional. No había colores, ni lugares, ni rostros definidos. Solo había una voz. Era su voz, pero no la de antes. Era más grave. Más segura. Reía mientras me hablaba, y entre cada carcajada me decía una frase. ¿Ves lo que ellos no ven? ¿Sabes por qué reímos? No es porque sea gracioso. Es porque ya no tiene sentido. Y entonces lo vi. No a Tommy. Lo vi a él. El rostro. No flotaba en el cielo esta vez. Estaba debajo de mí. Como si el mundo mismo fuera su piel, y las nubes solo humo que escapaba de su boca. Me miró. No como un dios mira a su creación. No como un depredador mira a su presa. Me miró como quien recuerda un chiste antiguo. Y en ese momento, reí. Reí en el sueño, reí al despertar, reí hasta que me sangraron las encías, y mi garganta se cerró como si quisiera arrancarme la risa desde adentro. Fui trasladado poco después. Dijeron que era para evaluar mi estado. Pero en realidad ya sabían. Sabían que algo había entrado en mí. Algo pequeño, al principio. Como una idea. Como una risa ahogada esperando el momento exacto para florecer. Estoy escribiendo esto desde un lugar que ya no reconozco. No sé si está bajo tierra o en alguna altura donde el aire ya no es aire.
Las paredes están hechas de metal blanco, y todos aquí tienen la misma expresión. Una sonrisa frágil, como si colgara de hilos invisibles. Nos llaman los expuestos. Dicen que no hay cura. Que no hay escape. Que una vez que escuchas el verdadero motivo de la risa, ya no hay vuelta atrás. Pero aún no he contado lo peor. Lo peor es que empiezo a entender el chiste. Y lo más espantoso de todo, es que sí, es verdaderamente gracioso.